Busque por favor la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2, y daremos lectura desde los versículos 1 al 6. Ponemos todos de pie para dar lectura a la palabra del Señor que se leerá desde este lugar. Dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Amén. Tomen sus asientos. Vamos a orar, pedir al Señor que Él nos dirija con el mensaje de su palabra. Padre Santo, una vez más venimos delante de ti con gratitud, con mucho temor, Señor. Venimos delante de tu palabra. Tu palabra ha sido leída para la congregación. Ahora, Señor, te rogamos que tú dirijas la exposición. Te rogamos que tú abras los corazones, que abras el entendimiento, que amonestes según tu voluntad y tu gracia, que alcances a quien tú dispongas. Háblanos, transfórmanos. Gracias te damos por estas cosas y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿En qué sabemos que conocemos a Dios? En el sermón anterior, acerca de esta misma carta, estuvimos viendo lo que ocurría en la sociedad cristiana de finales del siglo I. Esta estaba siendo invadida por muchos falsos maestros que se atribuían un conocimiento privilegiado, conocimiento de élite acerca de Dios, supuestamente. Ellos afirmaban cosas que resultan ser herejías si las comparamos con la palabra de Dios. Y estas cosas estaban basadas normalmente en pensamientos o en filosofías de los griegos. Y esto tenía que ver con el hombre, el espíritu y el pecado. Y esto, un ejemplo de esto es decir que la carne es mala, o sea, el cuerpo es malo, inherentemente es malo. Pero que a pesar de la maldad y de los pecados que pueda tener esta carne, el espíritu no se contamina. Hay una separación. Eso es lo que decía esta filosofía griega. Ahora, como estos están separados, según este pensamiento, eso los llevaba a ellos a pensar con una especie de idea general o universal, como si esto fuera una verdad universal. Y con estas verdades sacaban conclusiones acerca de Cristo, de su deidad, de su humanidad. Y aquí es donde estuvimos viendo parte de la obra de Cristo como nuestro abogado, como nuestra propiciación, sumo sacerdote para con sus escogidos, y todo esto con relación a las consecuencias del pecado en la vida de los seres humanos. Hoy en esta parte de Primera de Juan, vamos a ver cómo el apóstol nos habla de lo que significa conocer verdaderamente a Cristo y a Dios. Ya vimos un poco de su obra como nuestro abogado, y también tuvimos un sermón un poco antes acerca de quién es Cristo en general, de Cristología. Y no solo según este pasaje. Pero esto no nos basta para decir que conocemos a Cristo.
no nos basta para señalar que conocemos a Dios si no es lo que vemos en las Escrituras. Pero esto además debemos nosotros evidenciarlo a la luz de lo que dice la Biblia, qué significa conocer a Dios. Puede que le suene un poco eh, enredado, pero el punto central es que la única forma de conocer a Dios es según lo que Dios declara de sí mismo. Y en primer lugar quisiera que volviéramos al contexto, que antes hemos dicho que esta carta fue escrita a una iglesia, o sea, eran creyentes y que parecían ser cercanos a Juan. Juan en varias ocasiones les dice, hijitos, hijitos míos. Se estima que Juan era un anciano y que para finales del siglo también los estudiosos creen que esta carta la estaba dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Juan toca varios temas y los va reiterando a través de la carta y los va ampliando a medida que los repasa. Pero se ve que el propósito de Juan, el propósito principal, era mostrar la verdad acerca de Cristo, de su obra, y cómo esta obra se evidencia en un verdadero creyente, y eso se transforma en el tema central de este pasaje que estamos viendo. Se ha dicho también que lidiaba con herejías griegas, y estas personas pueden haber sido incluso los miembros de la propia iglesia. Y eso es algo que nosotros hoy en día podemos encontrarnos. Personas de nuestra propia congregación que tienen ideas que se las formaron ya sea en el catolicismo o en el pentecostalismo o en otra denominación pseudo cristiana o pseudo que simulan seguir a Dios, como por ejemplo los testigos de Jehová, pero que realmente enseñan mentiras acerca de Cristo y de Dios. Y esas ideas a veces son introducidas dentro de las propias iglesias. Esto es muy similar a lo que enfrentaba Juan. Recordemos, por ejemplo, el asunto de que decían que Jesús no había venido en carne, o que el espíritu del ser humano no tenía afectación por el pecado. Y por esto Juan inicia diciendo que él había visto, inicia esta carta diciendo que él vio, que escuchó, que palpó con sus manos al verbo de vida. Esto lo ampliaremos más adelante. Pero el tema que hoy día estamos estudiando es el segundo punto del capítulo 2 y está centrado en los versículos del 3 al 6. Este nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Nos debemos preguntar, ¿conocemos realmente a Dios? Yo creo que la mayoría entre nosotros piensa que conoce a Dios. Pero preguntémonos, ¿conocemos realmente a Dios como Él quiere que nosotros le conozcamos? ¿Cuáles son las evidencias que señala la Escritura para los creyentes verdaderos que demuestran que conocemos a Dios? Y al respecto quisiera plantear 3 puntos que nos deberían servir de base para llegar a respondernos estas preguntas. Y es que el que conoce a Dios, primer punto, tiene una perspectiva correcta del pecado. El segundo punto es que el que conoce a Dios obedece a Cristo. Y el tercer punto es que el que conoce a Dios tiene una perspectiva correcta de quién es Cristo. El que conoce a Dios tiene una perspectiva correcta del pecado y esto comienza con el pecado en su propia vida, o sea, con sus propios pecados. Yo con mis pecados, cada uno con el suyo. Si no hay una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, difícilmente vamos a tener una visión correcta del pecado. Esto quiere decir que si no hemos sido transformados, alcanzados por la gracia de alguna manera, no tendremos una visión correcta del pecado. No seremos capaces de arrepentirnos. Y la maldad
con la que cargamos aún después de haber sido redimidos, nos puede, eh, nos puede oscurecer la vista a nosotros mismos. O sea, no solamente quien no ha sido alcanzado por el Espíritu Santo, no solamente quien no ha sido salvo, debe tener una perspectiva correcta del pecado para arrepentirse, sino que también aquellos que hemos sido alcanzados debemos tener una perspectiva correcta de nuestro pecado. Los falsos maestros que enfrentaba Juan en la época decían que ellos no tenían pecado. Por eso Juan dice en el versículo 8 del primer capítulo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Quizá podríamos pararnos, ¿cierto?, con el pecho erguido y decir, claro, ellos eran falsos maestros. Nosotros no somos falsos maestros. Y por eso ellos no reconocen su pecado. Pero el conflicto de esto viene cuando se trata de creyentes. Creyentes que no reconocen su propio pecado. Da para pensar también que no son creyentes. Por otro lado, el problema para aquellos que no son creyentes es que si no reconocemos el pecado, no vamos a ver la necesidad de arrepentimiento. No veremos la necesidad de la salvación y de un Salvador. Esto mismo es lo que ocurre en la actualidad con una sociedad corrupta. Vivimos en medio de una sociedad perversa. Cada vez en mayor proporción la maldad vemos que se desparrama. Podemos verlo, encender el televisor y ver las noticias y solamente ver desastres, maldad, ver las redes sociales, maldad. Por todos lados vemos que se propaga y se propaga la maldad. Y en medio de eso estamos nosotros, cada vez en mayor proporción. Y en medio de eso, mucha gente vive engañada y con la conciencia cauterizada. Pero dice la Escritura, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Es lo que hoy día encontramos en el mundo. Pero incluso esto lo encontramos dentro de las congregaciones. En creyentes o en falsos creyentes que no reconocen su pecado y que transforman estas cosas. Incluso hemos llegado a ver iglesias donde el pastor se casa con otro hombre, por ejemplo. Iglesias LGBT. Son aberraciones que están en contra de la voluntad de Dios. Esta falta de reconocimiento del pecado va directamente en contra del Evangelio de Jesucristo. Si no reconocemos la pecaminosidad, no vamos a reconocer la necesidad del perdón. Si no reconocemos el pecado, no vamos a reconocer a Cristo como un Salvador. Esto nos lleva al segundo punto. El que conoce a Dios obedece a Cristo. Y le obedece porque conoce su voz. El que conoce a Cristo sabe quién es su pastor y también quiénes son sus enviados. Y así lo señala lo señala Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 2 al 5. Jesús es el buen pastor, de quien las ovejas conocen su voz, y Él las llama por su nombre. Y así es como Él nos rescató a cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos alcanzados por la gracia y fuimos perdonados, Dios por nuestro nombre nos llamó. Las ovejas reconocen la voz del pastor y también reconocen la voz de quien no es su pastor. En realidad desconocen esa voz. Y si una oveja sigue a alguien que no es su pastor, entonces esa no es una oveja del pastor. Es importante que identifiquemos a los falsos maestros, y así lo señala Juan también. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice en el
en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 1. Y también nos dice que el que conoce a Cristo, en él se ha perfeccionado el amor de Dios y de su obra en él. Pero Juan lo aclara más adelante. Dice que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guardas, perdón, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Esto también nos lleva a entender que si amamos a Cristo, le conocemos, guardamos sus mandamientos y le obedecemos. Y esto también nos lleva al tercer punto. El que conoce a Dios tiene un entendimiento correcto de quién es Cristo. O sea, el que conoce a Dios conoce la deidad de Cristo, entiende su humanidad, su obra sacerdotal, su obra propiciatoria, su obra de salvación, su evangelio, su justicia perfecta. Y yo me pregunto, ¿conocemos de esta manera a Cristo? ¿O solamente invocamos su nombre, pero sin saber cómo es Él, quién es Él, qué fue lo que hizo y lo que hace hoy día por nosotros? Los falsos maestros decían que Jesús no era divino. También dijeron que no vino en carne, o que estaba en carne, pero estaba como de una manera poseído, que no estaba unido al Espíritu. Y por esto hemos dicho que Juan inicia esta carta hablando de él y señalando su deidad y su humanidad física. Jesús debía tener una humanidad para representarnos en la muerte y pagar por nosotros, para pagar por nosotros como humanos. Su forma espiritual no puede morir, pero él tomó la forma humana para vivir una vida humana entre nosotros y así también enfrentar las dificultades de vivir como nosotros. La diferencia es que Jesús vivió una vida perfecta de obediencia al Padre. Si conocemos a Dios, también andaremos como Él anduvo, como Cristo. Y dice la Escritura que nadie que viva en división con sus hermanos, nadie que viva en una vida de pecado, nadie que viva de mentiras, de engaño, nadie que viva una vida de desobediencia a Dios, ninguno de estos puede decir que conoce a Cristo. Dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, también tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si conocemos a Dios, viviremos en un proceso constante de transformación y de crecimiento en amor y en obediencia. Si en nosotros se ha perfeccionado el amor de Dios, andaremos y le conoceremos. Y dice en 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, si nosotros conocemos a Cristo, si somos obedientes a Cristo, nosotros viviremos con confianza de cara a nuestra muerte o al día del juicio. Así somos nosotros en este mundo. Jesús es santo y justo. Jesús siempre anduvo en total obediencia del Padre. Y Jesús nos dio ejemplo de obediencia y por eso dice la Escritura que tenemos que andar como Él anduvo. Y así, bueno, debería andar un hijo de Dios. Yo espero que mi hijo ande en obediencia a mí. Y si somos hijos de Dios, ¿no deberíamos andar en plena obediencia a nuestro Padre? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y nuestra vida debería ser un reflejo de hacer la voluntad del Padre, porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dijo que Jesús no vivió para sí mismo. Jesús vivió padecimientos. Pues para esto fuisteis llamados. Eso quiere decir que nosotros fuimos llamados para los mismos padecimientos de Cristo. Dice, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nosotros fuimos llamados para ser obedientes a Cristo, para obedecer a Dios y para hacer lo mismo que hizo Cristo, no morir en la cruz, sino ser obedientes hasta el final. Así al menos es como debería vivir un cristiano. Pero no olvidemos que no solamente tenemos relación con Dios y con Cristo, también tenemos una relación con la iglesia de Cristo, nuestros hermanos. Y dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero nosotros, ¿cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos para servir o para ser servidos? ¿Queremos ser atendidos primero? ¿Queremos una atención preferencial? ¿Queremos el mejor plato? ¿Queremos la mejor atención? ¿Queremos halagos? ¿Queremos que se nos felicite por todo lo que hacemos? ¿Queremos que no se nos juzgue o que no se nos critique por nada de lo que no hacemos? ¿Queremos ser el principal entre nuestros hermanos, como la discusión que tenían los discípulos antes de que Cristo les lavara los pies? Ellos se preguntaban quién sería el primero después de que Cristo partiera. ¿Así pensamos nosotros? Estoy hablando de mí mismo, hermanos. ¿Sí? Estoy hablando de mí, pero también estoy hablando de ti. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿No somos acaso tan flagrantemente pecadores que no deberíamos recibir la carga y el castigo de nuestros pecados como retribución? Pero tenemos conciencia de ello. ¿Tenemos convencimiento de nuestro pecado? Jesús vino a hacer una obra que es increíblemente grande, con un amor infinito. El Dios eterno, de un poder infinito, vino a morir. Y junto con eso, a cumplir y seguir cumpliendo una cantidad enorme de trabajos que hace por nosotros. Y esto es por causa de nuestras transgresiones. Quiero contarles una historia. Seguramente ustedes han visto en las noticias, o en los matinales también, portonazos, asaltos, homicidios. Esta es la historia de un señor importante, muy importante. Hay quienes dicen que se trata de un juez. A su casa ingresó un grupo de vándalos, delincuentes. Asaltaron su casa, rompieron sus puertas, rompieron el jardín que él tenía, lo pisotearon, rompieron sus cosas, lo insultaron y lo escupieron en la cara y le demostraron todo el desprecio que podían tener, toda la falta de respeto que podría recibir una persona. Esta historia es real. ¿Y estás pensando que este señor hizo algo para que estas personas lo atacaran? ¿Y este señor los habrá agredido o los habrá condenado? Porque quizá él se lo merecía. La verdad es que este señor no les hizo nada, al menos nada malo. El problema con ellos
estaba en que a ellos no les gustaba su pensamiento, no les gustaba su forma de vida. Y no solo rechazaron con sus actos, sino que lo ofendieron y lo humillaron violentamente con sus acciones. ¿Qué piensan de estos seres nefastos? ¿Qué les gustaría hacer con estas personas? Me parece atroz. Al menos merecen que les caiga el peso de la ley. Yo quizás sería más drástico. Estos seres nefastos somos nosotros. Tú y yo, hermano, hemos ofendido al Señor. Hemos vandalizado su casa. Transgredimos sus mandamientos. A un Señor que es santo y justo. Estos delincuentes somos nosotros. Para terminar la historia, ¿sabes qué hizo este juez? No lo castigó, sino que tomó a su hijo y lo castigó a él severamente. Cargó en él las ofensas y la deuda de estos malhechores. Este hijo perfecto, sin maldad, sin ninguna causa en su contra. ¿Sabían que un abogado no puede tener antecedentes penales? Un abogado con antecedentes pierde la calidad de abogado. No puede ejercer como tal, no puede defender a una persona. Y mira qué curioso que Cristo no tiene nada de lo que se le puede acusar, porque Él es justo. Y en el versículo 1 dice el mismo pasaje, que en Jesucristo tenemos abogado para con el Padre. Y esto es un poco más claro en el texto griego, porque dice abogado para con el Padre. Da como la sensación de que está el Padre juzgándonos, estamos nosotros y Cristo entre medio. Pero el texto dice junto al Padre. No hay una oposición. Está en el momento defendiéndonos, intercediendo por nosotros. Este es Cristo. El que conoce a Dios es un imitador de Cristo, dice Primera de Pedro 1:15, sino que como Él nos llamó, como el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para concluir, el Evangelio no es solamente el medio a través del cual nosotros somos salvos. Cuando nos salva el Señor, nos da la justicia de Cristo. Y esta justicia y esta salvación es un proceso continuo. Con obras de justicia nuestra vida se transforma. Viene una vida de santidad, una transformación que se hace evidente en la vida del creyente. No es una obra que ocurre así en un día. En un día eres salvo, pero al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, el Señor te está transformando. Y nosotros, como reformados, tenemos una perspectiva particular acerca de las doctrinas de la gracia, específicamente con relación a esto, que creemos que la salvación no la perdemos. Y esto es básicamente porque la salvación no depende de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, ni siquiera alcanzaríamos la salvación alguna vez. Y no tenemos que pensar como los impíos que dicen que como Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, ahora hay licencia para pecar. Total, ya Cristo pagó. Y por otra parte, los que creen que la salvación se puede perder. Y esto normalmente son personas que los conocemos como arminianos.
por una persona que se opuso a las doctrinas de la gracia, que se llama Arminio. Y estos dicen que si después de creer pecas, te vas al infierno. Lo curioso es que si te arrepientes, entonces recuperas tu salvación. Pero si pecas de nuevo, vuelves a perderla. Y esto yo lo viví antes en mi antigua fe, en otra denominación. Era, en resumidas cuentas, como que si no estabas dentro del templo cuando Cristo venga, no eres salvo. Porque no hay otra forma de evitar pecar o de sentirte limpio. Pero la salvación no es ninguna de estas dos cosas. Quien piense de alguna de estas dos maneras realmente no conoce a Dios. Y lo que necesita urgentemente en realidad es arrepentimiento y conversión. Necesita conocer a Dios y la obra de Cristo. Conocer cómo la obra de Cristo afecta a sus vidas. Y digo afecta en el sentido positivo. Si no reconocemos esta obra en nuestras vidas, es posible que estemos viviendo una mentira. No solo engañando a los demás, también tratando de engañarse a sí mismo. Pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos decir que somos creyentes si realmente no lo somos. Él sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos. Y todo lo sabe antes de que lo hagamos. El cristianismo verdadero lo vemos reflejado en nuestra reconciliación con Dios. Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestras carencias, manifestamos un arrepentimiento sincero. Cuando la obra del Espíritu Santo nos convence de pecado, viene en nosotros el arrepentimiento y la necesidad del perdón. Y esto se manifiesta de manera sincera. Nuestras obras demuestran que estamos en comunión con Dios y con los hijos de Dios. Si alguien aquí tiene una idea diferente del pecado, si alguien piensa distinto de Romanos 3:23, que dice, todos pecaron y están destituidos, todos. Si alguien tiene una idea diferente de Dios y de la vida del cristiano, estas ideas no están fundamentadas en la verdad de las Escrituras. La Escritura dice algo diferente a eso. Dios se ha revelado en su palabra y a través de ella puedes conocerlo. Puedes buscarle en oración y arrepentirte por tus pecados. Puedes reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador con tu boca y creerlo en tu corazón. ¿En qué sabemos que conocemos a Dios? El que conoce a Dios lo evidencia en obedecer a Dios. A Él sea toda gloria y toda honra por este mensaje. Oremos.